Hola, buen día tengan todos ustedes. Estamos de nuevo aquí en nuestra grabación mensual de nuestra conferencia titulada Muertes Inesperadas en Vacaciones de Semana Santa. Mi nombre es María Luisa Morales Valle, soy psicóloga, terapeuta familiar y tanatóloga. Estamos transmitiendo desde Emaús, Casa Funeraria. ¿Qué es Semana Santa? Semana Santa, conocida como Semana Mayor, es un periodo de 8 días que comienza con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección. Con la Semana Santa, el cristianismo conmemora el triduo pascual, es decir, los momentos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Entendido entonces como este periodo en el que dedicamos una atención especial a nuestra Iglesia Católica. Las celebraciones centrales de la Semana Santa van desde el Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Además, la Semana Santa es el tiempo ideal para que el ser humano medite sobre sus acciones y los cambios que debe realizar acerca más de Dios y cumplir sus mandamientos. En realidad, vemos que mucho de esto queda muy lejos. La realidad es que muchísima gente utiliza Semana Santa como días de descanso, sí, pero no para dar este acercamiento como lo mencionamos aquí, para que sean momentos de meditación sobre acciones y cambios, ¿sí? Y sobre todo para acercarse a Dios. No es siempre así. Por lo contrario, vemos que la Semana Santa se ve como un periodo vacacional en donde la familia aprovecha para salir, descansar y divertirse. Y con esto, pues también exponerse, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Cómo es entonces visto Semana Santa? Vacaciones de Semana Santa, ustedes lo pueden ver ahí en la imagen, se ve como un tiempo de relajación. Estamos esperando, casi corriendo por salir de vacaciones para irnos a un lugar y descansar y divertirnos. Pero no podemos evitar pensar que estos tiempos de relajación también llevan mucho peligro, ¿eh? En las escuelas se dan 2 semanas de vacaciones, mismas que son aprovechadas por los estudiantes y también por los padres, obviamente, para salir a divertirse. En los trabajos, muchos de ellos se descansa desde el jueves hasta el domingo, lo que ocasiona entonces un fin de semana largo y contribuye a que la familia pues salga de viaje a alguna playa o algún centro recreativo, siendo estos momentos de descanso, diversión y convivencia. Y con ello, les decía en un principio, pues también peligro para algún accidente o para alguna fatalidad. Sin embargo, Semana Santa también es sinónimo de temor por la pérdida de algún ser querido, bien sea que ya se haya vivido anteriormente o por ese temor tan grande que tenemos de que algo pueda suceder, ¿sí? Ya que la imprudencia y la falta de responsabilidad en el autocuidado y cuidado de otros puede en muchos de los casos llevar a accidentes y ahogamientos. Por eso en esta semana de vacaciones de Semana Santa, pues es una semana peligrosa, la podemos mencionar de esa manera, porque es muy común que sucedan este tipo de accidentes y este tipo de ahogamientos. Tenemos que tener mucho cuidado entonces con nuestros seres queridos y sobre todo con los niños. Los jóvenes, como se los mencionaba ahorita, son quienes tienen los mayores índices de mortandad en estas épocas, ya que sintiéndose inmortales retan a la muerte misma con actos de supuesta valentía. Por ejemplo, se arrojan al mar, se tiran clavados en lugares peligrosos, toman alcohol y manejan a excesos de velocidad, poniendo así en un inminente riesgo sus vidas. Y lo que debería ser entonces una Semana Santa divertida y feliz, pues ¿en qué se convierte? En días de mucho dolor y sufrimiento, ocasionando entonces incluso una fatídica muerte inesperada.
Y precisamente sobre eso es que trata nuestro tema hoy, muertes inesperadas en vacaciones de Semana Santa. ¿Cómo podríamos afrontar esto? Vamos a ver. Y aquí viene nuestra pregunta. ¿Cómo afrontar una muerte inesperada, sobre todo en este tiempo? Una muerte inesperada es una de las tareas emocionales más complicadas a las que puede enfrentarse una persona. Es posible prepararse psicológicamente para la pérdida durante largos periodos de enfermedad, sí, o también en personas de avanzada edad, nuestros adultos mayores, por ejemplo. Menciona el tiempo, ayuda mucho en este proceso y nos ayuda a vivir un duelo anticipado por ello. Si sabemos que tenemos personas enfermas que tienen mucho tiempo en cama padeciendo una larga enfermedad, pues ya su pérdida real cuando llegue la partida no nos cae tan de sorpresa. Por eso dice que el tiempo ayuda mucho en este proceso para superarlo y para sobrellevarlo en sí. Pero cuando no es así, cuando la muerte no es esperada y no ocurre por la propia edad o bien llega a ocurrir por algo inesperado, que es un accidente, un ahogamiento, la sorpresa del golpe que no se ve venir puede hacer el proceso ya de por sí doloroso y también mucho más complicado. Imagínenselo ustedes, sale la familia de vacaciones queriendo divertirse, queriendo disfrutar, queriendo descansar y una muerte inesperada por una imprudencia, por un accidente, por un ahogamiento, nos hace esos días que lejos de ser felices, pues sean los días más infelices de nuestras vidas y los días más difíciles de sobrellevar. La vida puede cambiar en tan solo un segundo. Un momentito es suficiente para que ocurra un accidente, para que ocurra un ahogamiento. Por eso les reitero, tengamos mucho cuidado con nuestros seres queridos y tengamos mucho cuidado y precaución con nuestros niños ahora que vamos a salir de vacaciones, si es que así lo van a hacer. En una muerte inesperada surge, por tanto, otro desafío, que es afrontar innumerables pensamientos y preguntas que se apoderan de nuestra mente. Todo esto viene a nuestra mente, preguntas, cuestionamientos, y también entonces nos llega como el cargo de culpa y de responsabilidad. Fíjense ustedes cómo se entorpece y cómo se nubla ese momento que debía ser un momento feliz en algo totalmente triste y muy doloroso. Lo primero que le ocurre a una persona que se encuentra en esta situación es que se siente aterrada, hecha pedazos y con un sentimiento de negación e incertidumbre, unido a una sensación de irrealidad. Recordemos que en videos pasados yo les hablaba de las etapas del duelo, si ustedes lo recuerdan. Y la primera etapa es la negación. Siendo entonces la negación esa primera etapa, es el momento en el que nos llega el impacto de la noticia. Es el momento en el que nos avisan que ha ocurrido un accidente, que ha ocurrido un ahogamiento, que algo fatídico acaba de suceder. ¿Y qué pasa con la persona? Se activa un mecanismo de defensa de irrealidad. Se activan muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? Es imposible, decimos. No, no es cierto. No es ella, no es él. Acabamos de hablar por teléfono. No puede ser verdad. ¿Por qué me ocurre esto a mí? También nos preguntamos. Y una infinidad de preguntas más que no paran de repetirse una y otra y otra y otra vez en nuestra cabeza, provocando un enorme caos en nuestro cerebro y en nuestras emociones. ¿Sí? Vean ustedes entonces cómo lo que inició como unas hermosas vacaciones puede terminar en algo terrible, ¿eh? Y para quienes ya lamentablemente han vivido pérdidas en este periodo, pues no me dejarán mentir en todo lo que estoy diciendo. Así se vive y así se siente. Por ello, hemos dedicado este espacio en este momento
en estas fechas, sobre todo, que viene Semana Santa, para este tema, que es muertes inesperadas en vacaciones de Semana Santa. Y vamos a hacer algunas sugerencias. Sugerencias entonces para ayudar a afrontar el duelo por una muerte inesperada. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Bueno, según la teoría de la tanatología nos da algunas sugerencias. Lo primero es asumir la situación. Ante la inminente realidad, pues nos queda solamente asumir la situación. La clave para afrontar esta situación es asumir que así son las cosas, ¿sí? Esto es una realidad. No hay respuesta comprensible que responda a las preguntas de la mente en periodo de duelo. Por ello, entonces, estas preguntas que hacíamos ahorita, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Cómo sucedieron las cosas? ¿Debí estar ahí? ¿Debió ser diferente? No hay respuesta para eso, ¿eh? Simplemente tenemos que permitirnos asumir la situación y que las cosas ocurrieron de esa manera y no podían ser de otra manera. Cuando ya se ha borrado de la cabeza ese por qué me pasa esto a mí, ese por qué a él, ese por qué a ella, empieza a asimilarse el suceso, ¿sí? Entre más ustedes tarden preguntándose y preguntándose, más difícil va a ser que la negación pase, ¿sí? Entonces, si permitimos que estas preguntas pues dejen de estar resonándonos en la cabeza, va a llegar la asimilación del suceso. Y vamos entonces a ordenar nuestra cabeza y nuestros pensamientos. Y esto es lo más importante de todo, asimilarlo. Este proceso es solo cuestión de tiempo. Recordemos que en este momento se vive la etapa de negación, ¿sí? Entre más estemos pensando, no es posible, ¿por qué no sucedió a nosotros? No debimos estar en ese lugar, más vamos a tardar entonces en esa etapa de negación. Pensemos, muy difícil pensar en ese momento, pero pues tenemos que hacer todo lo posible. Pensemos que las cosas sucedieron así y no podían ser diferentes. Y entonces ayudamos a nuestro cerebro y a nuestras emociones a asimilar una realidad que ya tenemos enfrente. Otra sugerencia que nos da la teoría de la tanatología es comprensión de la muerte. Es en ese instante en el que las personas se dan cuenta de que la muerte puede llegar en cualquier momento y que así como le pudo pasar a esa persona, nos pudo pasar a nosotros, le pudo pasar a cualquier otro familiar, ¿sí? Así empiezan a comprender la realidad de su existencia. La muerte puede ocurrir en el momento menos esperado y a todos nos puede suceder, ¿sí? No tenemos la fecha en la que vamos a partir de este mundo. No sabemos quién se va a ir primero. No sabemos en qué condiciones se van a ir nuestros familiares e incluso en qué condiciones pues nos vamos a morir nosotros. Lo cierto es que como personas vivas pues llega nuestro momento de partir, ¿sí? Y como la misma naturaleza nos lo dice, todo lo que nace tiene que morir, ¿ok? Entonces comprendamos la muerte de esta manera. Yo siempre le digo a mis alumnos, hablen de la muerte en sus familias, empiecen a verlo como un aspecto normal de la vida, porque es parte de nuestra vida. Si lo empezamos a negar, lo empezamos a ver como algo muy temido, pues va a ser algo más doloroso, ¿sí? Tenemos que comprender que la muerte pues viene a ser nuestro final de vida. Y es otra etapa en la que tenemos que seguir de alguna manera sobrellevando, ¿sí? En la que nuestros familiares no quieren por ninguna razón que un ser querido se vaya, pero pues la naturaleza nos lo dice así y debemos comprenderlo de esa manera. Otra de las sugerencias que nos da la teoría de tanatología es la siguiente: ser claro con la responsabilidad de cada quien. Esto es algo bien importante. Nos echamos responsabilidades por otros y eso nos carga muchísimo de culpas, nos carga muchísimo de emociones negativas. No, 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 no. Seamos claros con la responsabilidad que le corresponde a cada quien.
Aunque no se puede hacer nada por cambiar esa situación, es frecuente que haya una sensación de culpa por ese fallecimiento. Y decimos, si hubiese llegado antes a la casa, si él no habría ido, yo lo habría detenido, mejor se hubiera ido a otro lugar, ¿sí? No se hubiera metido en ese lugar que estaba tan profundo tal vez, si no se hubiera ido por esa calle, si se hubiera ido de día. Nos hacemos muchos cuestionamientos. La realidad es que cada uno somos responsables de nuestros actos y que finalmente nada podemos evitar. Tenemos una fecha de nacimiento y vamos a tener también una fecha de partida. A eso no nos podemos negar, ¿sí? Por lo tanto, el quedarnos con sentimientos de culpa, pues solamente nos va a hacer más difícil nuestro proceso de duelo, ¿ok? Seamos claros y seamos entendidos en este sentido. La muerte es algo natural, que tarde que temprano nos va a llegar y de una manera que no sabemos, ¿sí? En este momento estamos hablando de muertes inesperadas, pero pues hay muchas otras maneras en las que llega la muerte. Una enfermedad, la misma edad, ¿sí? Bueno, otra recomendación que nos da para sobrellevar muertes inesperadas, en cuanto a salud se refiere, es preocuparse por uno mismo. Las personas, sobre todo los mexicanos, somos muy buenos para preocuparnos por los demás. Primero mi mamá, primero mi hermano, primero mi hijo, primero mi esposo, después yo. No, ese es un gran error. Y no es egoísmo cuando estoy diciendo preocuparnos por nosotros mismos. Así debe ser una realidad. Es habitual la falta de apetito, por ejemplo, cuando se vive muertes, cuando estamos en un proceso de duelo reciente. El apetito se nos va, ¿sí? O bien ocurren trastornos alimenticios. Pero aún así, dice, debemos de comer, debemos de hidratarnos también. Hasta que no se consigue recuperar uno mismo, no se es capaz de sacar adelante a los demás. Pongan mucha atención en esto y recuérdenlo mucho. Lo voy a repetir. Hasta que no se consigue recuperar uno mismo, no se es capaz de sacar adelante a los demás, sean hijos, padres, hermanos, amigos, etc. Cada uno vivimos un duelo diferente. Dediquémonos entonces a vivir nuestro propio duelo por ese familiar. Si no nos recuperamos en nuestro proceso, no vamos a poder ayudar a los demás, ¿sí? No es egoísmo cuando digo preocupémonos por nosotros mismos. Al contrario, si yo estoy bien, los que están a mi alrededor van a estar bien también. Si no estoy bien, no puedo ayudar al otro. Así es que tengan mucho cuidado en eso. Otra recomendación que tienen que tomar muy en cuenta es dejarse ayudar. Cuando se está en duelo, las personas tienden mucho a decir no, no quiero, no me ayude, es mi proceso, yo estoy sufriendo, a nadie le interesa. Pero la verdad es que somos personas y en estos procesos tan difíciles de sobrellevar, que son muertes de nuestros seres queridos, pues nos debemos permitir, nos debemos dejar ayudar. Para avanzar en esta fase de duelo por una muerte repentina, es muy importante dejarse ayudar. No decir que no a nada, solamente prestarnos, ¿sí? Aunque no se tenga ganas de hacer las cosas y de quedarse con otras personas, tal vez. Hay que dejarse ayudar y dejarse también aconsejar, ¿sí? Si no podemos solos con este proceso tan difícil y tan doloroso, permítanse que las personas que ya pueden pensar, pueden razonar, pueden entender un poco más de lo que estamos viviendo con nuestro proceso de duelo, pues nos ayuden, ¿sí? Nos ayuden a funcionar y nos ayuden también a aconsejarnos. ¿Sabes qué? Necesitas comer, necesitas dormir, necesitas bañarte, porque también descuidamos nuestro aspecto cuando estamos en duelo. Lo más importante es sufrir el dolor que tenemos, pero las personas que ya están un poco más recobradas nos pueden decir, oye, ¿sabes qué? No has comido. Oye, ¿sabes qué? No has dormido, no estás bien, necesitas dormir, necesitas descansar, ¿ok? En esto está incluido también el apoyo profesional, por supuesto.
para evitar que se caiga en depresión o en abuso de alcohol y drogas. Recuerden ustedes que en la anterior conferencia mensual que yo di, hablaba de la diferencia de duelo patológico y en depresión patológica y en depresión por duelo, ¿ok? Si estamos hablando en depresión por duelo, estamos en la cuarta etapa, ¿de acuerdo? Y si es depresión por duelo, no es enfermedad. Recuerden muy bien eso. No es enfermedad, es parte de nuestro proceso de duelo y lo debemos permitir que pase. De no poder asimilar ese proceso de depresión por nuestro duelo, pues hay que buscar apoyo profesional. Incluso si este duelo ya lleva muchísimo tiempo, recuerden que decíamos que un duelo normal va entre 1 año y 2 años. Si después de esos 2 años no hemos logrado sobrellevar positivamente, vamos a decir, o sanamente un duelo, pues hay que recurrir a apoyos profesionales, ¿ok? Y en muchos de los casos con eso, pues evitamos que la gente se estanque en depresión, incluso llegue a caer en una depresión patológica, o bien que abuse de drogas y alcohol, porque las drogas y el alcohol, pues es un recurso que está muy a la mano, ¿verdad? Y que ayuda a evadir todas esas emociones negativas que nos trae un duelo. Mucho cuidado con eso. Permítanse entonces recibir ese apoyo profesional y de preferencia, pues que sea con personas especializadas, tanatólogos, conocedores de estos temas y que seguramente les vamos a ayudar a afrontar sus pérdidas. Otra recomendación es sentirse afortunado o afortunada. Se empieza a valorar lo bueno que se tiene, los hijos, la familia, los amigos, etc. Y también haber tenido la suerte de compartir los buenos momentos con la persona que ya no está. Decía en un principio, asumir la pérdida. Con el tiempo voy a asumir entonces que ese familiar se fue, que ese familiar partió, pero que soy afortunado porque sigo teniendo personas a mi alrededor. Sean hijos, sean amigos, sean familiares, sean conocidos, ¿sí? Valoremos entonces lo que tenemos. Sintámonos afortunados a pesar del gran dolor de la pérdida que nos acontece. Y dejemos entonces que vengan a nuestra mente los recuerdos positivos de esa persona que ya no está. No se enganchen con recuerdos negativos, con lo que sucedió en el momento de su partida, cómo pasaron las cosas. No tiene caso. Mejor entonces, enfóquense en recordar palabras, en recordar chistes, en recordar anécdotas de esa persona que ya no está, porque siempre va a seguir viviendo en sus mentes y en sus corazones, si ustedes lo permiten, ¿verdad? Otro aspecto muy importante es la fe. Pero recordemos que también cuando atravesamos por la etapa de coraje, que es la segunda etapa, mucha gente tiene coraje con Dios. Y nos decimos mucho, ¿por qué permitió Dios que sucediera esto en nuestra familia? Y dejamos pasar tiempo. Cuando pasa tiempo, la fe regresa a nosotros, ¿ok? Permítanse también eso, que su fe regrese a ustedes, que su espiritualidad les regrese y les reconforte. Lo más habitual es que haya una pérdida de fe entre quienes la tenían anteriormente, lo que les comentaba ahorita, que con el tiempo se recupera, ayudando de esta forma a la persona a que vuelva a salir adelante. Solo permítanse. Un proceso de duelo es la experiencia más vulnerable que vamos a vivir en la vida. Y entonces debemos escuchar buenos consejos, escuchar entonces qué nos hace bien, por así decirlo, para sobrellevar este proceso de duelo. Y nuestra fe es un aspecto muy importante en ayudarnos a sobrellevar nuestro duelo. Finalmente, me quiero despedir con este mensaje, que no es muy agradable, ¿verdad? Sobre todo por el tema, que yo sé que es algo muy doloroso para quienes ya han vivido pérdidas en este periodo de Semana Santa. Cada duelo es diferente y por lo tanto, el tiempo que dura cada fase del duelo repentino varía mucho de uno a otros, ¿sí? Un duelo normal, yo se los he dicho en videos anteriores, va entre 1 año y 2 años.
Las etapas del duelo se las recuerdo: negación, coraje, negociación, depresión y aceptación, ¿sí? Sin embargo, estas etapas del duelo van y vienen. A veces pensamos que ya estamos saliendo de esa gran tristeza, de ese gran dolor, y resulta que no. Algo nos hace regresar a la negación, nos hace regresar al coraje. Por eso dice, cada fase del duelo, repentino sobre todo, varía mucho en unos y otros, ¿sí? Permitámonos vivir el proceso, déjense sentir, exploren, busquen, indaguen, lean, investiguen, ¿sí? Y verán que toda la teoría de tanatología nos dice y nos aconseja que lo mejor es dejar fluir nuestro duelo. Permítanse llorar. Llorar no nos hace daño. Llorar nos ayuda al desahogo y al descanso, ¿ok? Tanto las personas como el tipo de muerte pueden hacer que la duración y la intensidad del duelo sean de una forma u otra. Por eso, siempre hay que hacer todo lo posible por afrontar y salir adelante, ¿sí? Después de la pérdida de un ser querido, debemos permitir con el tiempo, que esa fortaleza se vuelva a recuperar en nosotros. Y entonces, volver a recobrar buenos momentos, pero solo con el tiempo. No se presionen, no se apresuren, dejen fluir el proceso y verán que con el tiempo van a volver a recuperar esa sonrisa. Solo permítanse, comprendan que el duelo va y viene, comprendan que el duelo es dolor, no lo podemos quitar, solamente lo tenemos que vivir. Y tanatología nos lo dice muy bien. Saber de tanatología no nos quita el dolor, solo nos permite aprender a vivir con él, ¿ok? Igual a ustedes, tener una pérdida y que hayan tenido otras anteriores, no les permite quitarles el dolor, ni los consejos, ni que alguien venga y hable con ustedes. El dolor ahí va a persistir, la persona no se va a olvidar. Recuerden que un ser querido, pues por eso es querido, porque no lo queremos, no queremos que se nos vaya. Y cuando llega su partida, pues es algo muy doloroso. Sin embargo, pues tenemos que aprender a recuperarnos y aprender a seguir viviendo. Por ello, nos dice mucho tanatología, debemos aprender a vivir con la pérdida, ¿sí? Pues muchísimas gracias, este fue mi tema del mes, lo sé, no muy agradable, pero pues tenemos que afrontar estos temas también. Muchísimas gracias, me despido de ustedes en esta ocasión desde Emaús Casa Funeraria. Mi nombre es María Luisa Morales Valle, soy psicóloga, terapeuta familiar y tanatóloga. Nos vemos el próximo mes. Gracias.